Alejandría, ciudad inmensa del Egipto romano, con sus calles llenas de mercaderes griegos, judíos, egipcios y romanos, con los perfumes de especias y el rumor de discusiones filosóficas en cada esquina. En una de esas casas humildes, al caer la tarde, un grupo de personas se reúnen en secreto. Han cerrado bien la puerta y corrido las cortinas. Afuera todo es ruido de carros y vendedores. Adentro, silencio expectante. No son sacerdotes ni aristócratas. Hay un artesano que trabaja el cuero, una mujer que vende hierbas en el mercado, un joven que estudió filosofía con un maestro griego, incluso un anciano judío que ha decidido apartarse de la sinagoga. No los une la sangre ni la ley, sino un convencimiento íntimo, que este mundo es obra de un creador ciego y que dentro de cada uno late una chispa que no pertenece a la tierra. El día a día de estas gentes era como el de cualquiera. Madrugaban, trabajaban duro, soportaban las cargas de los impuestos y la mirada vigilante de las autoridades romanas. Participaban en la vida pública lo suficiente para no levantar sospechas, pero cuando podían, buscaban momentos de retiro. Algunos ayunaban, otros practicaban abstinencia sexual, otros escribían en papiros o aprendían de memoria los dichos de Jesús según Tomás. No vivían separados físicamente de la sociedad, pero en su interior se habían exiliados, y esa certeza coloreaba todo lo que hacían. En esas reuniones nocturnas, una mujer podía alzar la voz y leer un pasaje del Apócrifo de Juan. Hablaba de Sofía, la sabiduría que cayó en el mundo inferior, y al leerlo todos sentían que esa historia era también la suya. También ellos habían caído en un lugar extraño y ansiaban volver a casa. Después, alguien encendía una lámpara más y entonaban un himno suave, casi un susurro, con palabras que evocaban la luz más allá de las estrellas. No era un ritual solemne, sino íntimo, como una familia compartiendo secretos. Algunos grupos practicaban un bautismo espiritual. No bastaba con mojarse en agua. Había que sumergirse en el silencio y reconocer la chispa que ardía dentro. Otros celebraban un banquete sencillo con pan y vino, pero para ellos no era un sacramento de sacrificio, sino un recordatorio de que lo visible y lo invisible podían unirse. Lo que más sorprende es que hombres y mujeres participaban juntos en pie de igualdad. Para los gnósticos, el alma no tenía sexo y el despertar no era privilegio masculino. Vivían siempre con un miedo velado. Sabían que si alguien los denunciaban como herejes, podían perderlo todo. Por eso escondían sus libros. Quizá un anciano maestro pasaba un códice al discípulo más fiel, envolviéndolo en telas y confiándole que lo guardara bien, que no cayera en manos de los enemigos. Así, generación tras generación, transmitían no solo textos, sino la certeza de que su fe no dependía de templos de piedra, ni de sacerdotes poderosos, sino del fuego que ardía en cada corazón. Esa era la vida de los gnósticos: trabajar como todos, pero vivir como exiliados conscientes, comer, negociar, criar hijos, pero al mismo tiempo sentirse actores en una obra ajena, prisioneros en un mundo
que no reconocían como verdadero, y cada vez que encendían una lámpara en sus reuniones secretas, sentían que esa chispa era un reflejo de la luz del Padre, la prueba de que aún no habían sido vencidos. Escuchas Los misterios de la historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de los gnósticos y el gnosticismo. El desierto egipcio, ese lugar inmenso donde el viento sopla como si arrastrara los ecos de voces antiguas y donde la arena guarda secretos bajo capas de siglos. Estamos en 1945, justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo aún se tambaleaba entre la esperanza y las ruinas, y un campesino de nombre humilde, buscando fertilizante para sus campos, cava junto a unas cuevas cerca de Nag Hammadi. No buscaba historia ni revelación, solo estiércol fosilizado que le sirviera de abono. Y sin embargo, lo que desenterró fue mucho más explosivo que cualquier tesoro. Una serie de ánforas de barro selladas desde hacía casi 16 siglos. Cuenta la tradición que aquel campesino dudó si romperlas o no, temeroso de que pudiera contener espíritus. Finalmente, la curiosidad pudo más y al abrirlas encontró códices de papiro, apretados entre tapas de cuero, libros extraños escritos en copto, la lengua de los cristianos egipcios de la antigüedad. No eran evangelios como los que conocemos en la Biblia, sino textos diferentes, casi heréticos, llenos de frases que parecían susurrar desde otro tiempo, diálogos secretos de Jesús con sus discípulos, revelaciones sobre el origen del mundo, himnos de una sabiduría caída que clama por regresar a la luz. Durante un tiempo, esos manuscritos pasaron de mano en mano, vendidos en el mercado negro, guardados en casas de anticuarios e incluso usados por los campesinos como combustible para encender el fuego. Solo poco a poco los estudiosos comprendieron lo que tenían entre manos: una biblioteca entera de los gnósticos, el eco escrito de una corriente espiritual que la Iglesia había perseguido sin descanso y que se creía extinguida. Eran más de 50 textos, entre ellos el famoso Evangelio de Tomás, el Apócrifo de Juan y la Piscis Sophia. Era como si un mundo perdido hubiese emergido de pronto, devolviéndonos preguntas que durante siglos habían sido enterradas a la fuerza. Ahí está el misterio que podemos lanzar al oyente. ¿Por qué estos textos fueron ocultados durante tanto tiempo? ¿Qué contenían para que los padres de la Iglesia los consideraran tan peligrosos? Porque si Jesús realmente dijo frases como «El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros», ¿qué significa eso para la religión establecida que siempre quiso situar el poder de lo divino fuera del alcance del hombre común, mediado por sacerdotes y templos? La introducción no es solo arqueología, es el inicio de un viaje. Un campesino que abre una ánfora sin saberlo nos devuelve a todos la llave de un conocimiento olvidado y nos obliga a preguntarnos si, bajo la historia oficial, no laten todavía los latidos de otra verdad. Y esa verdad habla de un Dios desconocido, de un creador impostor y de la chispa divina que resiste dentro de cada uno de nosotros.
Es como si los códices de Nag Hammadi hubieran esperado pacientemente, escondidos en la arena, el momento justo para ser hallados. El siglo XX, cuando el hombre ya empezaba a cuestionar con fuerza los relatos establecidos y buscaba de nuevo sus raíces más hondas. El mundo en el que brotó el gnosticismo no era un mundo en calma, sino un hervidero de tensiones, religiones cruzadas y pueblos sometidos. Imagina el siglo I de nuestra era. Roma dominaba el Mediterráneo como un titán, imponiendo sus legiones, sus impuestos y su orden férreo, pero también abriendo las puertas a un mar de ideas, cultos y filosofías. En Oriente Próximo, las viejas tradiciones hebreas convivían con las corrientes helenísticas que Alejandro Magno había expandido siglos antes. Y en las rutas de caravanas llegaban rumores de la India y de Persia, donde ya se hablaba de luz y oscuridad en eterno combate. Era un mosaico de creencias, un cruce de caminos en el que cada buscador espiritual tenía que elegir qué senda seguir. En medio de este crisol apareció el gnosticismo, como si fuera una chispa nacida del roce entre tantas culturas. Los judíos más estrictos defendían la ley de Moisés. Los romanos ofrecían el culto al emperador y a sus dioses. Los filósofos griegos hablaban de ideas y de un demiurgo organizador del cosmos. Y los primeros cristianos empezaban a reunirse en casas ocultas para recordar las palabras de un maestro crucificado. Los gnósticos bebieron de todo ello, pero decidieron dar un paso más. Afirmaron que la fe por sí sola no bastaba, que la salvación no estaba en ritos externos, ni siquiera en la obediencia ciega a una iglesia naciente. Lo que se necesitaba era gnosis, conocimiento interior, un despertar profundo que conectara el alma con su verdadero origen. La palabra gnosis no era invención suya, ya existía en la tradición griega y significaba conocimiento, pero no conocimiento académico ni filosófico, sino un saber íntimo, revelador, casi místico. Para el gnóstico, este mundo era un lugar extraño, imperfecto, donde nada encajaba del todo, y esa incomodidad era la prueba de que no era nuestra morada definitiva. La vida cotidiana con sus sufrimientos, injusticias y cadenas era vista como una cárcel, diseñada para distraernos de lo esencial. Por eso, los gnósticos se sentían como extranjeros en la tierra, desterrados de una patria de luz que apenas recordaban. Aquí está el corazón de su diferencia con el judaísmo y el cristianismo oficial. Mientras estos afirmaban que el mundo había sido creado por un Dios bueno y que debía ser aceptado como tal, los gnósticos sospechaban que había una trampa en ese relato. Algo no cuadraba. ¿Cómo podía un Dios perfecto haber creado un mundo lleno de dolor, corrupción y muerte? ¿Cómo explicar la distancia entre lo que anhelamos y lo que tenemos? Para ellos, la respuesta era clave. El verdadero Dios, incognoscible y puro, estaba más allá, y el creador de este mundo material no era más que un ser menor, defectuoso, que había levantado esta prisión creyéndose todopoderoso. Así nacía el mito que recorrería toda la gnosis, la fractura entre el Dios supremo
incognoscible y el creador impostor. Esta sospecha, este atrevimiento de cuestionar la base misma de la realidad, fue lo que convirtió al gnosticismo en una corriente tan peligrosa para las autoridades religiosas. Porque un hombre que empieza a creer que el mundo es una cárcel y que dentro de él brilla una chispa divina que no pertenece a los arcontes ni al demiurgo, es un hombre que ya no se deja dominar fácilmente. El gnosticismo entonces no fue un capricho de unos pocos herejes, sino la respuesta profunda de almas que, en medio de un imperio omnipresente y de religiones que pedían obediencia, sintieron que había algo más, algo escondido bajo la superficie, esperando ser recordado. Fue, en pocas palabras, la rebelión del espíritu contra el olvido. Aquí entramos en el núcleo ardiente del gnosticismo, la idea que lo convierte en algo radical y distinto, la gran fractura entre el Dios verdadero y el creador del mundo. Porque para la mayoría de las religiones monoteístas, la historia era sencilla. Un solo Dios había hecho los cielos y la tierra, y aunque la creación tuviera misterios y sufrimientos, había que confiar en su bondad. Los gnósticos, sin embargo, miraron alrededor y se atrevieron a hacer la pregunta prohibida. ¿Cómo puede un Dios perfecto ser autor de un mundo tan imperfecto? Si hay dolor, injusticia y muerte, ¿no será que el Creador mismo es defectuoso? De esa pregunta nace la figura del demiurgo, el arquitecto del cosmos material. Lo describen como un ser ignorante y arrogante, convencido de ser el único Dios, pero en realidad hijo de un error cósmico. En los textos gnósticos aparece con nombre propio, Yaldabaoth, el león con rostro de serpiente, nacido de Sofía, la sabiduría divina, en un acto de creación sin permiso del Padre. Sofía quiso engendrar por sí sola, y de ese acto incompleto surgió una criatura monstruosa que, en su ceguera, creó el universo material y proclamó: «Yo soy el único Dios, y no hay otro fuera de mí». Para el gnóstico, esa frase, que resuena en los textos bíblicos, no es prueba de la grandeza divina, sino del engaño de un ser que desconoce la existencia del Dios Supremo. El demiurgo no actúa solo, está rodeado de los arcontes, gobernantes cósmicos que custodian cada esfera del universo, como si fueran los guardianes de las murallas de una prisión. Algunos textos los asocian con los 7 planetas visibles, y cada uno de ellos controla un nivel de la realidad, impidiendo que las almas asciendan de regreso a la luz. Son carceleros invisibles, fuerzas que manipulan la materia, las pasiones, los pensamientos, todo con tal de mantenernos dormidos, entretenidos en el juego de lo efímero. Y frente a ellos, en lo más profundo del ser humano, late una chispa divina. Esa chispa, un fragmento del Dios incognoscible, cayó en el mundo material y quedó atrapada en cuerpos de carne. Para el gnóstico, cada persona es, en el fondo, un exiliado, un prisionero que ha olvidado su origen. La misión de la gnosis es recordar, despertar, atravesar las murallas de los arcontes y regresar al Padre de la Luz.
Es fascinante ver cómo esta visión dialoga con otras tradiciones. Platón hablaba en su Timeo de un demiurgo, pero lo imaginaba como un artesano benévolo que organizaba la materia según un modelo perfecto. Los gnósticos retorcieron esa imagen. Su demiurgo no es benevolente, sino torpe y celoso. Y si vamos al libro de Enoc, encontramos a los vigilantes, esos ángeles caídos que descendieron a la tierra para unirse a las hijas de los hombres y enseñarles artes prohibidas. ¿No parecen también arcontes, seres que rompen el orden y corrompen la creación? Dos relatos distintos, pero con un eco común. La sospecha de que existen potencias ocultas que juegan con el destino humano. ¿Entendemos este punto, querido amigo? Todo lo que se creía sobre la creación se tambalea. El sol, la luna, las estrellas no serían reflejos de la gloria de Dios, sino muros que nos encierran. El mundo mismo con sus maravillas sería una cárcel disfrazada de belleza. Y, sin embargo, dentro de nosotros hay algo indestructible, una memoria de la luz que ni el demiurgo ni sus arcontes pueden apagar. Esa chispa es el secreto mejor guardado, la prueba de que no estamos hechos para este olvido. Aquí es donde el gnosticismo se vuelve una herejía intolerable. Porque ya no basta con obedecer, ya no basta con creer. El gnóstico se convierte en un rebelde silencioso que busca su propio camino hacia la divinidad, sin mediadores, sin templos, sin dogmas. Y eso, para el poder religioso, era dinamita pura. Avancemos. Ahora entramos en las voces mismas de los gnósticos, en los textos que sobrevivieron ocultos durante siglos y que nos permiten escuchar lo que pensaban sin el filtro de sus enemigos. Si hemos hablado del hallazgo en Nag Hammadi, ahora toca abrir esos códices y mirar qué hay escrito dentro, casi como si hojeáramos las páginas aún cubiertas de polvo del desierto. Allí encontramos más de 50 escritos, muchos de ellos hasta entonces desconocidos. Uno de los más célebres es el Evangelio de Tomás, una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús. No hay narración, no hay milagros, ni hay crucifixión, solo frases enigmáticas, a veces tan breves como un latido. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros, dice una de ellas. Otra sentencia asegura que cuando conozcamos lo que tenemos dentro, eso nos salvará, pero si no lo reconocemos, nos destruirá. Es como si Jesús, en este Evangelio, no fuera un redentor que muere en sacrificio, sino un maestro que entrega claves para un despertar interior. Algo así no podía encajar en la iglesia que se estaba construyendo porque hacía innecesarios a los mediadores, a los rituales, al templo mismo. Otro texto fundamental es el Apócrifo de Juan, donde se desarrolla con detalle el mito del demiurgo. Aquí se relata cómo Sofía, la sabiduría divina, actuó sin permiso del Padre Supremo y de ella nació Yaldabaoth, el creador ignorante que levanta el mundo material. En este apócrifo se nombran incluso a los arcontes,
se describen sus formas, sus poderes y su tarea de mantener al alma humana atrapada. Leer esas páginas es como entrar en un mapa secreto del cosmos, donde cada esfera planetaria es una barrera y cada nombre oculto es una contraseña para poder atravesarla. Y luego está el Pistis Sophia, un texto largo y complejo en el que la propia Sofía, caída en el mundo inferior, clama por volver a la luz. Es un himno de lamento y esperanza, donde se describe cómo los arcontes la hostigan y cómo pide ayuda al Cristo para ser liberada. Esta obra es crucial porque convierte la caída en metáfora de lo que todos los humanos vivimos. Somos fragmentos de luz extraviados, atrapados en la materia, y nuestra vida entera es un grito silencioso por regresar. No podemos olvidar tampoco el Evangelio de Felipe, que habla de la unión espiritual como vía de salvación y que insinúa la relación entre Jesús y María Magdalena, no en términos carnales, sino como símbolos de una comunión más profunda. Aquí late esa visión en la que lo masculino y lo femenino, lo visible y lo invisible, se reconcilian para volver al uno. Lo impresionante de todos estos textos no es solo su contenido, sino su tono. No se presentan como mandamientos, sino como revelaciones íntimas, como si fueran mensajes dirigidos a quien tienen oídos para oír. El lenguaje es simbólico, cargado de imágenes, difícil de encajar en una religión de masas, pero perfecto para quien busca un sendero interior. Al traer estas palabras al presente, comprendemos por qué la Iglesia los consideró peligrosos. Porque en ellos la salvación no depende de aceptar un credo ni de pertenecer a una institución, sino de recordar lo que uno ya es en lo más hondo. Y esa idea, que hace 2000 años fue condenada como herejía, resuena hoy como una fuerza sorprendente, como si hubiera estado aguardando todo este tiempo para ser escuchada de nuevo. Así los textos gnósticos son como ventanas abiertas a otro cristianismo, una que nunca pudo ser oficial porque cuestionaba la raíz, la estructura del poder, pero que sobrevivió escondido como una corriente subterránea. Y cuando los leemos, sentimos que más que dogmas nos entregan preguntas. ¿Qué es lo que tenemos dentro que puede salvarnos o destruirnos? ¿Y qué significa, en verdad, que el reino ya está aquí, dentro y fuera de nosotros? Cruzando todos los hilos, descubrimos cómo el gnosticismo ilumina de un modo nuevo los relatos que ya conocemos del libro de Enoc y sus ángeles caídos. Porque no estamos hablando de dos mundos desconectados, sino de dos visiones que parecen mirarse en un espejo oscuro. Una en clave hebrea, otra en clave gnóstica. En el libro de Enoc, escrito varios siglos antes del auge gnóstico, se nos cuenta que un grupo de ángeles, los llamados vigilantes, descendió al monte Hermón y, desobedeciendo la orden del Altísimo, se unió a las hijas de los hombres. De ese cruce nacieron gigantes, los Nefilim, y con ellos la corrupción de la humanidad. Estos ángeles enseñaron secretos prohibidos, la metalurgia, la magia, la cosmética, la manipulación de la naturaleza.
Por eso fueron castigados y encadenados en abismos. Es una historia que siempre se ha leído como advertencia. El cielo alterando el orden de la tierra y el precio que se paga por ese conocimiento. Ahora bien, cuando nos acercamos a los textos gnósticos, el eco es inquietante. Allí aparecen los arcontes, servidores del demiurgo, que manipulan la materia y mantienen al ser humano en el olvido. En el apócrifo de Juan se describen sus formas grotescas, mezcla de bestia y de hombre, y su función de gobernar las esferas planetarias. También ellos tienen el papel de vigilantes, no de la justicia divina, sino de la prisión cósmica. Y lo más inquietante es que, al igual que los ángeles de Enoc, enseñan artes a los hombres, pero no para elevarlos, sino para distraerlos. ¿No parece que estemos ante la misma idea narrada con distintas máscaras? Enoc los presenta como ángeles rebeldes que transmiten un saber peligroso. El gnosticismo los llama arcontes y dice que ese saber encadena más que libera. En ambos casos, el mensaje es claro. Hay potencias en los márgenes del cielo que interfieren en la vida humana y que introducen conocimiento que no siempre es bendición. Algunos estudiosos han sugerido incluso que el gnosticismo heredó directamente esa visión enociana, reinterpretándola. Lo que para Enoch era una transgresión castigada por Dios, para los gnósticos era parte de la estrategia del demiurgo. Mantenerlos distraídos en la ilusión del mundo, fascinados por los brillos de un saber que no nos conduce al origen, sino que los pierde aún más. Y aquí surge otra conexión poderosa, la sospecha de que lo que llamamos progreso o civilización puede ser, en el fondo, cadenas más refinadas. Los vigilantes dieron a los hombres las técnicas de la guerra, la ornamentación para embellecer el cuerpo, la astrología para tratar de leer el destino. ¿No es eso lo mismo que hacen los arcontes? Desviándonos hacia lo externo para que no miremos lo que arde en nuestro interior. Este puente entre Enoch y los gnósticos nos obliga a preguntarnos si ambos relatos están tocando un mismo recuerdo ancestral, que existen fuerzas intermedias, entidades que se hacen pasar por dioses, que juegan con la humanidad y moldean nuestra historia. Unas veces con la máscara del ángel caído, otras con la del arconte, pero en todas el eco de un aviso. El verdadero Dios, el incognoscible, no está en este teatro. El camino no es entregarse al poder de esos seres, sino despertar a la chispa que ningún arconte ni ningún vigilante puede apagar. Así, el libro de Enoch y el gnosticismo se enlazan como dos ríos subterráneos que desembocan en la misma pregunta. ¿Somos libres o vivimos en una prisión cuidadosamente diseñada? Y quizá la respuesta no esté fuera, en los cielos o en los abismos, sino dentro, en el lugar secreto donde el alma recuerda quién es. La historia se vuelve áspera y sangrante. Si hasta ahora hablábamos de visiones cósmicas y textos secretos, en este punto entra en escena la represión, la voluntad de borrar a los gnósticos de la historia.
Porque una cosa es una idea arriesgada y otra muy distinta es un movimiento que empieza a expandirse y a cuestionar el poder de la religión naciente. Y eso para la Iglesia en construcción resultaba intolerable. Ya en el siglo II, uno de los grandes enemigos declarados de los gnósticos fue Ireneo de Lyon, un obispo convencido de que estas enseñanzas eran veneno. Escribió una obra entera titulada Contra las herejías, donde describía las doctrinas gnósticas con el objetivo de ridiculizarlas y advertir a los fieles. Lo curioso es que, gracias a esos ataques, hoy conocemos fragmentos de lo que enseñaban los gnósticos que, de otro modo, se habrían perdido. Para Ireneo y sus sucesores, lo más grave era que los gnósticos no necesitaban sacerdotes ni sacramentos. Hablaban de un contacto directo entre el alma y el Dios verdadero, sin mediadores. Era, en definitiva, dinamitar la estructura jerárquica que la Iglesia estaba levantando. Luego vino Tertuliano, que con su pluma afilada acusaba a los gnósticos de arrogantes, de creerse superiores porque hablaban de conocimiento reservado para unos pocos. Y así se fue forjando una imagen, la del gnóstico como elitista, peligroso, hereje. Esa etiqueta, herejía, sería la espada que más daño les haría, porque ser declarado hereje no era solo una condena teológica, significaba quedar fuera de la comunidad, ser perseguido, tener que ocultar los textos y las reuniones. Durante los siglos siguientes, la persecución fue borrando sus huellas. Muchos escritos se quemaron, otros se escondieron en cuevas como la de Nag Hammadi, y algunos ecos sobrevivieron disfrazados en corrientes posteriores. En la Edad Media, los cátaros en el sur de Francia proclamaron que había dos principios, un Dios bueno espiritual y un Dios malo, creador de este mundo material. Su credo era casi calcado al de los antiguos gnósticos, y el resultado fue trágico. Cruzadas y hogueras que arrasaron pueblos enteros, todo en nombre de la ortodoxia. Lo que la Iglesia no podía permitir era que se cuestionara su relato oficial. Un solo Dios creador, un Cristo que muere y resucita para salvarnos, una salvación mediada por la institución. Los gnósticos proponían lo contrario, un creador impostor, un Cristo maestro que trae conocimiento y una salvación que depende de despertar dentro de uno mismo. No es extraño que fueran perseguidos con tanta saña. Y así, durante casi 1800 años, lo que nos quedaba del gnosticismo eran apenas ecos en las obras de sus enemigos, caricaturas de lo que habían sido, hasta que en 1945 el desierto devolvió su voz y las ánforas de Nag Hammadi nos pusieron otra vez frente al espejo. Es como si los gnósticos hubieran sabido que su tiempo llegaría más adelante, cuando el mundo estuviera preparado para escuchar de nuevo lo que tenían que decir. Lo irónico de todo está en que aquello que se quiso silenciar con tanto esfuerzo es precisamente lo que hoy más nos interpela, esa sospecha de que no todo es lo que parece, de que el mundo no es tan perfecto como nos dijeron, y de que la verdadera divinidad no se encuentra en templos de piedra, sino en lo más profundo del ser. Es el momento donde el gnosticismo
deja de ser solo un capítulo antiguo para convertirse en un eco que resuena hasta hoy. Porque, aunque la Iglesia creyó haber apagado esa llama, lo cierto es que el gnosticismo nunca desapareció del todo. Sobrevivió como un río subterráneo, oculto bajo capas de silencio, y reapareció en distintos momentos de la historia con nombres diferentes. En la Edad Media, por ejemplo, surgieron movimientos como los bogomilos, en los Balcanes, o los cátaros, en el sur de Francia. Ambos defendían la existencia de dos principios: un dios de la luz, bueno y espiritual, y un dios del mundo material, oscuro y corrupto. Creían que la Iglesia oficial servía más al segundo que al primero, y eso los convirtió en objetivo de cruzadas y hogueras. Los cátaros, en particular, dejaron una huella profunda. Se decía que en sus comunidades no había jerarquías rígidas, que buscaban una vida de pureza y desapego, y que practicaban un rito llamado consolamentum, una especie de bautismo espiritual que recordaba la gnosis original. Para la Iglesia eran herejes, para muchos eran los últimos herederos del espíritu gnóstico en Europa. Más adelante, durante el Renacimiento, algunos pensadores comenzaron a mirar de nuevo hacia la antigüedad y redescubrieron textos herméticos, cabalísticos y esotéricos que tenían mucho en común con la gnosis. Y ya en el siglo XIX y en el XX, el gnosticismo volvió a aparecer en corrientes modernas como la teosofía o la antropología espiritual de Carl Gustav Jung, que vio en los arquetipos gnósticos una metáfora del inconsciente colectivo. Jung llegó a decir que los gnósticos fueron los primeros psicólogos de la historia, porque entendieron que el mal no era una fuerza externa solamente, sino algo que habitaba en el interior humano y que debía ser reconocido. Hoy, en pleno siglo XXI, no es difícil encontrar huellas gnósticas en la cultura popular. La idea de vivir en una realidad falsa, creada por un poder oculto, resuena en películas como Matrix o en teorías modernas de la simulación. La sensación de que el mundo está manipulado por fuerzas invisibles, sean políticas, tecnológicas o espirituales, conecta con esa vieja sospecha gnóstica de que somos prisioneros de un cosmos controlado por arcontes. Y por otro lado, la búsqueda de la chispa interior, de la divinidad que habita dentro de cada ser humano, es el corazón de muchas corrientes de espiritualidad contemporánea, desde el mindfulness o vipassana hasta el despertar de conciencia. El gnosticismo, en definitiva, no murió, mutó, cambió de piel, pero sigue interpelándonos. Nos dice que quizá el verdadero campo de batalla no esté fuera, en los cielos o en los gobiernos, sino dentro, en el recuerdo o el olvido de lo que somos. Esa chispa de luz que, según los gnósticos, ningún demiurgo puede apagar, sigue siendo hoy una metáfora poderosa de la libertad interior. Lo que se nos presenta como una herejía del pasado, tal vez sea, en realidad, una invitación eterna. Desconfiar de las apariencias, mirar más allá del velo y atrevernos a pensar que lo divino no está en manos de otros, sino que arde en lo profundo de nuestro propio ser. Y esa idea, aunque cambien los siglos y las formas, sigue siendo tan peligrosa y liberadora como lo fue hace 2000 años. Lo que hemos recorrido no es solo una historia de manuscritos ocultos y doctrinas perseguidas.
sino la pregunta más incómoda que un ser humano puede hacerse. ¿Y si el mundo que vemos no es obra de un Dios perfecto, sino de un arquitecto ciego que nos ha encerrado en un laberinto? Los gnósticos se atrevieron a lanzar esa duda y por ello fueron llamados herejes, perseguidos y silenciados. Pero en su aparente derrota hay una victoria secreta. Sus palabras sobrevivieron, escondidas bajo la arena, y hoy nos alcanzan con la misma fuerza con la que fueron escritas. Nos dicen que no basta con obedecer, que no basta con creer lo que otros dictan, que dentro de cada uno de nosotros arde una chispa que no pertenece a este mundo. Un fragmento de luz que recuerda de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nos invitan a mirar más allá de los arcontes, esos guardianes que adoptan 1000 formas, la rutina, el miedo, el poder, la ignorancia, y que trabajan para que sigamos dormidos. Nos recuerdan que la salvación no es un don concedido desde fuera, sino un despertar que nace dentro. Quizá, querido oyente, esa sea la verdadera herejía. No adorar al falso Dios del mundo visible, sino atreverse a creer que somos más grandes que la prisión que habitamos, que este mundo con sus cadenas y sus brillos engañosos no es el final del camino, sino un escenario en el que debemos recordar quiénes somos en realidad. Y aquí queda la pregunta abierta, la que ningún dogma puede cerrar. ¿Vivimos todavía bajo el dominio del demiurgo, atrapados en la ilusión de sus arcontes, o estamos preparados para reconocer la chispa que late en lo más hondo? El gnosticismo no nos da una respuesta cómoda, nos lanza un desafío: mirar hacia adentro y atrevernos a despertar. Porque si esa chispa se enciende, ni el tiempo ni los muros del cosmos, ni los falsos dioses podrán detenerla. Y entonces, como decían aquellos textos prohibidos, descubriremos que el reino siempre estuvo dentro de nosotros, esperando ser recordado. Hay ideas que no se extinguen, se repliegan, se ocultan bajo capas de tiempo, bajo decretos, bajo hogueras y silencios impuestos, y sin embargo siguen latiendo como brasas bajo la ceniza. No esperan ser reinventadas, esperan ser recordadas. A eso en la antigüedad se le llamó gnosis, conocimiento que no se adquiere desde fuera, sino memoria que despierta desde dentro, como si el alma reconociera una melodía que ya había escuchado antes. Si buscamos el primer murmullo de esta corriente, hay que remontarse a las antiguas religiones del Próximo Oriente. En el zoroastrismo persa aparece con claridad la tensión entre Aura Mazda, principio de luz y orden, y Angra Mainyu, principio de oscuridad y caos. No es un gnosticismo en sentido estricto, pero sí la intuición primordial de que la realidad visible no agota la totalidad de lo real, y de que el mal no puede confundirse con el bien como simple matiz. Allí nace la grieta metafísica. El mundo no es un bloque uniforme, está atravesado por una fractura. En los primeros siglos de nuestra era, esa grieta se formula con más precisión en los movimientos gnósticos cristianos. Valentín en Roma, Basilides en Alejandría, las comunidades que produjeron los textos hallados siglos después en Nag Hammadi. Allí aparece el mito del demiurgo, el creador inferior que modela el mundo material ignorando al Dios supremo.
Allí se habla de la chispa divina aprisionada en el ser humano y de la necesidad de despertar mediante el conocimiento interior. No se trata de obedecer, sino de recordar, no de acumular dogmas, sino de reconocer la propia naturaleza. En el siglo III, Mani recoge esa herencia y la sistematiza en el maquineísmo. Luz y tinieblas como principios eternos en conflicto cósmico. La religión maniquea se expande desde Persia hasta el Mediterráneo, influyendo incluso en figuras como Agustín de Hipona, antes de su conversión al cristianismo oficial. De nuevo, la idea se transforma, adquiere estructura misionera, organización, jerarquía, pero mantiene el núcleo dualista y la visión del alma como fragmento de luz atrapado en la materia. Más adelante, en Armenia y Asia Menor, los paulicianos retoman esa tensión entre espíritu y mundo visible, rechazando la riqueza y el poder eclesiástico. En el siglo X, en Bulgaria, los bogomilos desarrollan un dualismo cristianizado que cuestiona frontalmente la legitimidad espiritual del orden establecido. Para ellos este mundo no es el reino definitivo del bien, y la verdadera fidelidad a Dios no pasa por templos ni jerarquías. Siglos después, en el sur de Francia, los cátaros proclaman algo semejante: pureza interior frente a estructura externa, luz frente a corrupción. Las hogueras de Montsegur no lograron extinguir la idea, solo cambian su cauce. Cuando la Edad Media se cierra, la corriente reaparece bajo formas simbólicas: hermetismo renacentista, alquimia espiritual, rosacrucismo. En el siglo XIX revive la teosofía y en movimientos esotéricos que reinterpretan la tradición antigua con lenguaje moderno. En el siglo XX, el hallazgo de los códices de Nag Hammadi devuelve a la luz textos que habían permanecido enterrados durante más de 1500 años, aunque reinterpretado por la sensibilidad contemporánea. Hoy, cuando se habla de despertar de la conciencia, de trascender la identificación con lo puramente material, de recordar una dimensión más profunda del ser, se está tocando la misma fibra ancestral, no con los mismos mitos, no con las mismas palabras, pero con una resonancia inconfundible. La evolución no aniquila las ideas profundas, las obliga a mutar. Cada época las traduce según su lenguaje, su ciencia, su cosmovisión. A veces se presentan como religión, a veces como filosofía, otras como psicología transpersonal o como búsqueda espiritual sin etiquetas. Pero el núcleo permanece: la intuición de que el ser humano no es únicamente materia y de que hay algo en él que pertenece a otra dimensión. Quizá la historia no sea una línea recta, sino una espiral. Las mismas intuiciones regresan en distintos niveles de conciencia. No vuelven porque hayan sobrevivido intactas como reliquias, sino porque la humanidad vuelve a estar preparada para reconocerlas. Las ideas nacidas del miedo se disuelven con el tiempo. Las nacidas de una memoria esencial atraviesan los siglos. No desaparecen, se transforman y aguardan pacientemente a que alguien vuelva a recordar. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.